Las 28 de Espacio Andaluz. Has vuelto al Parlamento tras dejarlo en la pasada legislatura. ¿Cuál ha sido el motivo o la motivación para ello? Bueno, yo lo dejé porque aprobé las oposiciones. Para nosotros es fundamental que la representación política sea una parte, un tiempo de tu vida y después seguir con tu carrera profesional, tu trabajo, tu vida normal y corriente. Por eso mi compromiso era seguir presentándome a las oposiciones, como forma también de no perder de vista que mi trabajo es ser profesor. Aprobé y el Parlamento me denegó la compatibilidad entre mi trabajo y ser diputado, entonces dimití. Y en estas elecciones, pues ya habiendo terminado mi fase de práctica y demás, pues ya como funcionario me presenté y bueno, pues el relevo de Teresa pues me incorporó. Y precisamente quería saber de dónde nace precisamente el interés por la acción política, ¿no? O sea, acabar de alguna forma un parlamentario en este caso. Bueno, pues en realidad toda mi vida, desde la adolescencia prácticamente, ¿no? Yo siempre he estado implicado desde el movimiento Scout, en lo que he estado de pequeño y tal, en la que bueno, aprendí un poco la necesidad que tenemos por pelear, que dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos, y a partir de ahí pues me he implicado socialmente, activismo estudiantil, diferentes movimientos sociales, sindicalismo y bueno, y también la política partidaria. Y eso un poco más personal. Cuando eras pequeño, ¿también querías dedicarte a la educación? ¿O es algo que te fue naciendo más adelante? ¿Tenías otras inquietudes? Bueno, pues de pequeño un poco tenía diferentes inquietudes. Me acuerdo cuando estaba en el instituto, dudaba entre hacer 3 carreras, ¿no? Psicología, que es lo que hice finalmente, pero mis otras 2 opciones eran hacer biología o hacer periodismo, que yo creo que las 3 no tienen nada que ver, ninguna de las 3, ¿no? Pero bueno, reflejaba un poco también una inquietud científica, la naturaleza y tal, y después el tema de la implicación social y todo eso. Y bueno, al final elegí psicología un poco con la idea de dedicarme a la psicología y a la educación, que es lo que me dedico. Y también siempre he tenido como la vocación de usar la educación para transformar el mundo, en realidad. Creo que ahí es una herramienta muy útil. Vale, y yo quería saber ahora, como parlamentario en este caso, ¿no? Bajo tu experiencia personal, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de trabajar precisamente en estas paredes, ¿no? Pues mira, lo malo de trabajar en estas paredes es justamente lo duras y lo gordos que son los tabiques de estas paredes, que te atrapan y están hechas para atraparte. Y yo creo que el Parlamento es una máquina de aumentar los egos individuales, haciéndote creer que muchas de las cosas que se hacen aquí sirven para algo, y no es verdad. Esta es una máquina que te hace adaptarte a lo institucional, acostumbrarte a la moqueta, acostumbrarte a que vengan y te pongan un vasito de agua cuando estás hablando, a tener una serie de privilegios que muy alejados de la vida real de la gente, y creo que eso es lo peor que tiene el Parlamento, cuando se convierte en un fin en sí mismo. Y lo mejor que tiene trabajar como parlamentario, desde mi punto de vista, hay 2 cosas que me enriquecen mucho en el plano personal, que una es viajar, poder viajar por todas las comarcas de Andalucía, no viajar de turismo, sino viajar conociendo gente y conociendo problemas, conociendo colectivos, asociaciones, realidades muy alejadas a la mía, y eso a mí personalmente me enriquece mucho. Y ahora lo bueno y lo malo de ser profesor. Pues mira, lo bueno y lo malo de ser profesor, bueno, pues lo bueno de ser profesor, yo soy orientador educativo de instituto y yo es que soy un apasionado de mi trabajo y me creo que sirve para hacer muchas cosas. Y te permite además, mi trabajo te permite ver muchas realidades diferentes, muchas tareas diferentes dentro de un instituto, con una visión global. Además, un instituto grande como el que yo estaba, te permite intervenir sobre muchos aspectos y mejorar la vida cotidiana del alumnado y de la comunidad educativa. O sea, se ven, tú puedes ver los rendimientos de ese trabajo y la mejora de la vida de la gente. Lo peor que tiene ese trabajo, pues posiblemente lo peor que tiene ese trabajo sea que, tal y como yo me lo tomo, requiere muchísimo esfuerzo, muchísimas preocupaciones, y es un trabajo que a mí me agota también. O sea, no es precisamente un trabajo fácil. Yo quería saber, bueno, como orientador en este caso, el hecho es decir, tiene mucha cercanía en este caso con el tema de los alumnos con diferentes realidades, como has dicho, ¿no? Entonces quería saber, ¿no?
en ese contexto, ¿cómo ves tú en el sentido de la perspectiva de las nuevas generaciones, la cercanía que tienen a la política, su manera de informarse, el interés que tienen? Bueno, yo creo que hay una brecha generacional que creo que no estamos viendo y no sale en los medios de comunicación, ni en el debate político, ni social actual. Yo creo que los adolescentes de hoy ven el mundo de una manera muy diferente a cómo lo ven los adultos. No necesariamente peor. A mí me molesta muchísimo esa idea de que los jóvenes vienen peores. Yo veo en mi instituto, lo comparo con cuando yo era alumno, y hay cuestiones como los derechos LGTB, donde ha habido avances, no sé, años luz, o sea, mucho mejor, ¿no?, que hace 15 años, cuando yo a lo mejor estaba en el instituto, ¿no? O el feminismo, cómo está interiorizado, ¿no? También la conciencia medioambiental, también ha habido muchos avances en ese sentido. Después hay también un gran descrédito por la política institucional, pero yo creo que nos lo ganamos a pulso. Yo creo que cuando la política institucional se ha convertido en politiqueo, que siempre todo el mundo dice lo mismo con palabras diferentes y nos ajustamos todos ¿cómo se dice esto? Este consenso parlamentario, ¿no?, del decoro parlamentario y demás, pues normal que nos vean a todos iguales. Como representante de Adelante Andalucía, que es el único partido que lleva en sus siglas la palabra Andalucía, ¿te sientes de alguna manera obligado a defender tesis más andalucistas que los demás partidos? Bueno, yo tengo mi obligación, pero es que también es mi devoción, es decir, que lo hago convencido de mis ideas. Yo creo que esta legislatura, la gran novedad que tiene es que existe una fuerza soberanista andaluza en el arco parlamentario, y eso es nuestro proyecto, está en nuestro ADN, y yo no hay ninguna, o sea, tenemos la obligación, pero también desde el convencimiento, ¿no?, de mi programa, de mi proyecto. Y bueno, ese concepto, hablando de ese prima soberanista como tal, ¿no? ¿Cómo definirías en este caso? ¿Podéis dar definición de alguna forma al andalucismo? Claro, el andalucismo es el proyecto político que entiende que Andalucía es una comunidad con la obligación y la capacidad de gobernarse a sí misma, y tener la capacidad de autodeterminar todas las facetas de nuestra vida. Si entendemos que Andalucía es una comunidad de personas, de todas las personas que vivimos en esta tierra, con una identidad propia, una historia propia, pero también unas necesidades materiales, políticas, culturales propias, por tanto, la consecuencia imprescindible de eso es tener herramientas políticas propias. Es tan natural como que el Partido Popular entiende que España es su país y por tanto tiene un partido que es una herramienta para defender su idea en España. Yo entiendo que Andalucía es mi tierra, es mi país, y por tanto planteo que necesitamos una herramienta política que represente los intereses de la mayoría social de Andalucía. Eso es el andalucismo. Por eso creo que somos la única fuerza andalucista. Vale. Siguiendo con el andalucismo, ¿puede el andalucismo ser de derecha o tiene que ser inevitablemente de izquierda? Pues mira, es un debate que a mí me interesa mucho, ¿vale? Y incluso nosotros en Adelante Andalucía tenemos la concepción. Entonces voy a dar mi opinión individual, que puedo estar equivocado, ¿vale? Yo creo que tradicionalmente el concepto Andalucía, todos los conceptos nacionales están rellenos de un contenido político. Es decir, cuando tú defiendes España, eso no es neutral. Tú estás defendiendo cómo se ha constituido España con unos intereses de clase, con unos intereses territoriales que han beneficiado a uno y perjudicado a otro. Cuando tú hablas de Palestina, habla tiene un contenido político, ¿no? Cuando tú defiendes la Padania en Italia, defiende un contenido político concreto que beneficia a uno, que perjudica a otro. Cuando nosotros hablamos de Andalucía, y cuando todo el mundo habla de Andalucía, el concepto de Andalucía está relleno de una serie de contenidos políticos. Y yo creo que está relleno de unos contenidos políticos que benefician a las clases trabajadoras de Andalucía. Es decir, el concepto de Andalucía está relleno de derechos sociales, de avances políticos, de defensa de los servicios públicos, de defensa de mayor grado de igualdad. Todo eso es lo que constituye el concepto político de Andalucía. Entonces, hasta ahora, ser andalucista era obligatoriamente ser de izquierda. Lo que yo creo
es que eso no es estanco, no está paralizado en el tiempo, sino que todos los conceptos están en disputa. Y creo que hay una parte de la derecha andaluza que pretende apropiarse de la bandera andaluza y apropiarse del concepto andalucismo para rellenarlo de un contenido político que es un proyecto más injusto, más insolidario y más insostenible medioambientalmente, que es el proyecto del Partido Popular. Entonces, creo que hasta ahora ser andalucista es ser de izquierda, pero eso no tiene por qué ser así a lo largo del tiempo, puede cambiar. Nuestra obligación será que no cambie. Vale, ahora te voy a dar un poco de tregua, ¿vale? Y vamos a ver conceptos, bueno, ideas, ¿no? Movimientos, ideas, bueno, conceptos tanto. Para hablar en este caso de las aficiones, ¿no? En este caso, y quiero saber qué aficiones, que no sabes qué aficiones tienes fuera de la política. Bueno, por suerte intento tener muchas aficiones fuera de la política. Lo que pasa es que la política es todo, en la vida. Al final, cuando te levantas, tú eres una persona que entiende la opresión de clase, de género, territorial, nacional de Andalucía, y eso al final está integrado en tu vida, ¿no? Pero yo, bueno, mis aficiones son básicamente, a mí me gusta mucho estar con mis amigos, con mi pandilla de amigos. Me gusta mucho la sierra, andar, hacer senderismo, hacer algunas cositas así de deporte de ese tipo, buceo, y me gusta coger la bici también. Y me gustaría poder ir más al cine de lo que voy, la verdad, me gusta mucho ir al cine. Nos gustaría saber un sitio ideal para pasar las vacaciones y desconectar. Pues mira, a mí un sitio que me gusta, por decir también un sitio de Andalucía, a mí me gusta mucho la Sierra de Grazalema. Sobre todo en otoño, en primavera, en invierno, toda la Sierra de Grazalema es un sitio donde a mí me encanta estar. En verano cuesta un poquito de más de trabajo, entonces estaría mejor ir a Zahora o a Los Caños, pero me quedo con la Sierra de Grazalema. Vale, vuelvo otra vez de nuevo, ¿vale? A lo que sería un contenido duro. Y bueno, quería preguntarte que teniendo en cuenta en este caso el contexto socioeconómico de Andalucía, comunidad con más paro, ¿no? Es decir, diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Barrios pobres, ¿te explicas que no haya tanta movilización o politización, en este caso en la población? Bueno, hay como todo, se pueden hacer como mucho análisis de por qué no tenemos tantas movilizaciones y demás. Yo creo que el pueblo andaluz, en su identidad, tiene una doble faceta. Tenemos una gran capacidad para superar las dificultades con alegría, ¿vale? Eso nos hace ser un pueblo tradicionalmente maltratado, pero que sabe divertirse y ser feliz, pero eso tiene una cara B que me preocupa, y es la cara B de que muchas veces los problemas se suscriben al ámbito privado, a lo que pasa cuando cierras la puerta de tu casa, y eso te hace que sea más difícil buscar soluciones. Yo creo que la política es justamente el arte de alumbrar donde hay problemas individuales para enseñar que no estás solo, sino que son problemas colectivos y que la solución pasa por la unidad de todos esos problemas que parecen individuales. Creo que el pueblo andaluz tiene esa doble cara, ¿no? Esa capacidad de superar la dificultad con alegría y las penas guardarlas en casa, y eso pues nos lleva a ser un pueblo en muchas veces demasiado poco reivindicativo. Bueno, y ahora que se está empezando a hablar de una tercera ola andalucista, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, mi compañero Javi García, al que quiero mucho, que es uno de los impulsores del concepto de tercera ola, me va a matar cuando diga esto, pero yo no sé si hablaría de la tercera ola, ¿vale? Porque además habría que ver si es la tercera y no la cuarta, ¿por qué? Bueno, pero sí yo creo que hay que hablar de un momento que no sé si conseguimos que sea una ola todavía o no, pero sí creo que hay que hablar de un auge del andalucismo, o de un nuevo andalucismo, un andalucismo del siglo XXI, me da igual un poco el concepto, pero lo interesante es que creo que hay cada vez más gente que entiende que es necesario un proceso de empoderamiento del pueblo andaluz para solventar las dificultades que tenemos. Y esas dificultades pasan por la situación socioeconómica, por el déficit de infraestructura, pero también por la invisibilidad, que no se hable de Andalucía, que Andalucía no está en el centro de los problemas de España. Yo creo que todas esas cosas se están poniendo encima de la mesa, muchas veces no siempre desde la política o desde lo que entendemos la política, sino
especialmente se están poniendo encima de la mesa a través del mundo de la cultura, de la música, de creadores, de ilustradores, de escritores y escritoras, desde el feminismo andaluz, que está articulando toda una teoría de resignificación de las prácticas comunitarias de las mujeres en Andalucía, y cómo eso tiene un elemento de empoderamiento muy interesante. Creo que hay todo un magma de un nuevo influjo social, cultural, político en Andalucía, que toca sobre todo a la gente joven, y que eso tiene un poder antifascista y un poder empoderamiento popular, que es lo que nosotros llamamos nuevo andalucismo. Adelante Andalucía es una herramienta más dentro de ese gran magma, de ese gran nuevo andalucismo que está surgiendo. Y siguiendo con este hilo, ¿crees que faltan referentes jóvenes andalucistas? Yo creo que hay un montón, lo que pasa es que a lo mejor no salen en Canal Sur, pero hay un montón, y no digo ya en los medios estatales. Hay referentes en el humor, hay referentes jóvenes en materia de ilustración o de dibujantes, hay referentes jóvenes en la música, en la poesía, en todo tipo de artes, de todo tipo, desde la artesanía, desde... Bueno, se me quedan muchas cosas seguro, pero hay un montón de referentes jóvenes andaluces y andalucistas que a lo mejor no utilizan la palabra andalucista, pero en realidad sus temas artísticos, sus métodos, su forma de entender el mundo, entiende que Andalucía es su país, su comunidad, su tierra, y que es desde Andalucía desde donde hacemos pues política, arte, cultura, escritura, medios de comunicación, desde donde contamos el mundo. Yo creo que hay todo un magma de gente joven haciendo eso, y que si no salen en los medios mainstream, pues el problema es de los medios mainstream. Mira, quería volver justo a lo que has dicho antes, precisamente el tema del andalucismo, como que falta algo así político, por así decirlo, ¿no? Entonces quería preguntar precisamente si, pese a los múltiples intentos políticos como tal que de alguna forma acumula Andalucía, ¿no? El andalucismo puede decirse que en este caso es algo más social que algo más político, puramente político, ¿no? Porque si vemos las encuestas, por ejemplo, ¿no? Decían hace poquito, ¿no? Que la ciudadanía andaluza se siente precisamente tan andaluza como española en este caso. Entonces no sé si... Yo creo que no hay unas fronteras definidas entre lo que es social y lo que es político, ¿eh? Hay todo un fuerte movimiento social andalucista, pero también hay por primera vez en la historia en el Parlamento una fuerza que se declara soberanista andaluza, con representación. O sea que, bueno, tenemos una alcaldía de provincia que es Cádiz, que es también soberanista andaluza. O sea que yo creo que pasa en los dos ámbitos, el ámbito social y el ámbito político. Creo que también hay que entender que la identidad andaluza, para la inmensa mayoría de la gente, no está opuesta a la identidad española, y eso no es malo, eso es natural. Hay gente que se siente tan española como andaluza y no pasa nada, no son identidades opuestas. Creo que la identidad andaluza nunca tiene que ser excluyente, ¿no? También hay un 17% de población que dice sentirse más andaluza que española, y además ese número está subiendo. Creo que eso es fruto de esta reverdecer de la identidad andaluza. Vale, nos volvemos a salir del tema más político y profesional para irnos al personal. Último libro, película y serie que hayas leído o visto. Pues mira, el último libro, me he leído dos libros que me han flipado mucho de Annie Ernaux, la última ganadora del premio Nobel. Me he leído El lugar y la mujer, que hablan de la madre y el padre, y me ha impactado mucho, me ha auténticamente flipado la forma que tiene de escribir, cómo combina ahí la perspectiva de clase, la perspectiva de género. No conocía nada de esta autora, culpa mía totalmente, y me ha alucinado. La última serie que he visto, ¿cuál es la última serie que he visto? Tengo poco tiempo para ver series. No me acuerdo ahora mismo cuál es la última serie que he visto. Estoy viendo una que me gusta mucho que se llama Sucesor designado. Un poco americanada, pero está guay, de series de política y tal. Me parece interesante esa serie. Y después, la última peli que he visto, soy un poco desastre porque me pongo muchas pelis y me quedo dormido al final, porque no por culpa de la película, sino por culpa de que es tarde y llevo un día muy intenso y soy muy dormilón. Entonces, la última peli que he visto, no recuerdo tampoco ahora mismo, pero vamos, ha sido hace poco, no sé.
Vale, aquí hemos hablado del tema de, bueno, lo literario y lo cinematográfico, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo musical y, bueno, queremos saber en este caso, recomendarnos en este caso un grupo de música, un artista y un género musical en este caso de esa favorita. Pues mira, a mí me gusta, yo soy muy, tradicionalmente siempre he escuchado mucho rock en español, ¿vale? Básicamente. Pero entonces los grupos de mi vida siempre han sido Reincidente y Extremoduro, ¿vale? Esos han sido los dos grupos de toda mi vida. Pero también soy muy ecléctico en la música, o sea, me encanta Shakira y ahora estoy escuchando Miley Cyrus también, o sea que... y debo decir que en los últimos días he escuchado bastantes temas de Bizarrap y me ha gustado, ¿vale? O sea que soy bastante ecléctico. ¿Cuál es la mejor feria de Andalucía y por qué? Eso es evidente, ¿no? O sea, la feria de Jerez, ¿no? No sé, yo básicamente porque es la mía. O sea, yo creo que tenemos la obligación ética de defender la feria propia como la mejor del mundo, no de Andalucía. Evidentemente, si es de Andalucía, es del planeta, ¿no? La feria de Jerez. Yo creo que a mí me encantan las ferias, me lo he pasado muy bien cada vez que he venido a la feria de Sevilla, me lo he pasado muy bien en la feria del Puerto, en la feria de Rota, en la feria de San Lucas, son ferias que me encantan, pero la feria de Jerez es la feria más abierta del mundo, donde nadie es extranjero. Es como me gustaría a mí que fuera Andalucía, sin nada privado y donde nadie es extranjero. Bueno, un referente político, en este caso, que sea actual o no. Un referente político, qué difícil es eso, porque a lo largo de mi vida he tenido varios referentes políticos que me han defraudado, porque no hay nada peor que conocer a alguien. Entonces, me gusta más la gente que a lo mejor no son grandes ejemplos, pero más en la cotidianidad, trabajando con ellos, ves como sus errores y sus virtudes, pues con ellos, con sus errores y sus virtudes, van caminando, haciendo un camino coherente. Entonces, me es difícil hablar de un referente político. Tengo un referente cotidiano que trabajo con ella todos los días, que es Teresa Rodríguez, que es mi compañera, y eso es sin duda un gran referente para mí. Y después voy a decir otro más, que es una persona, pues un militante histórico de mi corriente política anticapitalista, que es Manuel Garí. Es un militante que a mí también me marca todos los días y aprendo todos los días de él, por su larga trayectoria de ser capaz, de ser coherente. Y alguien que no conozco personalmente, pero que me gusta siempre leer y admiro su trayectoria, aunque discrepe en cosas, es Isidoro Moreno. Volviendo a cambiar de tercio, ¿cómo debería entender el gobierno de la Junta de Andalucía, sea cual sea su color, el contexto actual en el que vivimos de sequía y cambio climático? ¿Hace falta repensar el modelo productivo de Andalucía? Claro, es que mira, yo creo que el descontrol del sistema capitalista, cuando colisiona con la situación actual de crisis climática, se hace evidente a todo el mundo que es incompatible con la vida. Entonces, ante eso yo creo que hay que aportar un concepto que tiene que empezar a sonar, que es el concepto de planificación ecosocialista. Es decir, hay cosas tan importantes para la vida como pueden ser la gestión del agua, la gestión de la tierra, la gestión de los recursos económicos, los recursos naturales o joyas como Doñana, que no pueden dejarse al albur del mercado. Tienen que planificarse desde una perspectiva ecológica y socialista. Y eso con el objetivo de que sea compatible con la vida humana y la vida de los otros seres con los que compartimos el planeta. Y yo creo que eso es evidente que choca con el mercado. Vale, vamos a poner un poco en el presente, pero también una mirada hacia el a medio y largo plazo, ¿no? Desde Adelante Andalucía habéis abogado en alguna ocasión por la necesidad, ¿no?, de tener representación andaluza, ¿no?, en el tema del Congreso de los Diputados y demás, ¿no? Entonces, abiertamente, ¿creéis que Adelante Andalucía sería este partido? Y en el caso de que fuera así, ¿cómo cambiaría esto la situación actual o cómo afectaría en este caso a la comunidad andaluza? Sin lugar a duda, Adelante Andalucía me gustaría que estuviera en el Congreso de los Diputados. Creo que es una herramienta
que nos puede permitir empoderar al pueblo andaluz. También creo que eso no es ninguna varita mágica. O sea, que nosotros consiguiéramos 2, 4, 6, los que sean, representantes en el Congreso de los Diputados, no es una varita mágica para solucionar los problemas de Andalucía. Creo que sería una herramienta muy potente para generar un proceso de empoderamiento, de decir, de ser consciente de nuestra situación y ser consciente de que la situación de Andalucía solo se soluciona si nos metemos en la cabeza los andaluces y andaluzas que tenemos que liberarnos de un sistema que nos oprime, de una configuración territorial que nos mantiene en la periferia, de un patriarcado que está fastidiando doblemente a las mujeres andaluzas. Yo creo que eso es una herramienta para ese proceso de empoderamiento. Ojalá. Y creo que no es tan difícil que lo consigamos. Pregunta polémica. ¿De dónde eres o qué te sientes más? ¿De Jerez o de Cádiz? De Jerez. Eso no es polémico. Me encanta Cádiz, me gusta muchísimo el carnaval de Cádiz, tengo infinitos amigos en Cádiz, pero también es que me gusta mucho la ciudad de Cádiz, voy mucho, es una ciudad amiga, hermana, pero yo soy de Jerez. De lo provincial sería como jerezano realmente. Bueno, no le doy a esto una énfasis política, no creo que haya que articular, separarse de la provincia. A mí me encanta la provincia de Cádiz entera. Sí, no le doy importancia a eso. Yo creo que, pero los sentimientos, uno se siente de donde se ha criado, ¿no? Y donde tiene su gente y donde ha vivido más experiencias. Yo soy de Jerez. También soy un poco de todos los sitios donde he vivido, ¿vale? Y he vivido en muchos sitios, pero soy de Jerez. Todo el mundo que me conoce lo sabe. Bueno, volviendo al andalucismo, cuando se habla de andalucismo en redes sociales y más sobre todo en redes sociales, los referentes suelen ser de personajes icónicos andaluces, tipo Las Flores, Juan y Medio, ¿no? Se hace mucha alusión al tema del famoso mollete con aceite, esas cuestiones, ¿no? Eso está bien para cohesionar a la población, pero quería preguntarte cuán efectivo es como tal esa... Bueno, yo creo que la teoría del mollete con aceite del compañero Jesús Jurado en realidad no es más que la constatación de que hay toda una generación, en la que me incluyo, que hemos vivido y hemos crecido con... a través sobre todo de la educación pública, de la educación pública andaluza, de Canal Sur y de determinados referentes culturales, donde Andalucía ha estado muy presente en la forja de nuestra identidad colectiva. Y somos una generación donde el mollete con aceite es simplemente un ejemplo de que yo desde pequeño cantaba el himno de Andalucía en mi colegio los días 28 de febrero, y el himno de Andalucía, cuando se está cantando, no se está cantando cualquier cosa, se está cantando un himno que pide que nos levantemos, que pidamos tierra y libertad, que pidamos avance social, que pidamos mejoras en nuestra vida. O sea, es un himno que está llamando a la rebeldía contra un sistema injusto. Entonces, nosotros somos una generación que ha cantado el himno de Andalucía todos los días, que ha vivido y ha visto Canal Sur, y bueno, yo personalmente no, pero gente más pequeña que yo, ¿no? Pues con la banda del Sur, que después fue la banda, los dibujitos estos de bandolero, son una serie de elementos, pues que el dibujito de bandolero, que yo no lo veía por edad, ¿vale? Pero mi hermano pequeño sí, son unos dibujitos que cuentan la historia de una serie de bandoleros en Andalucía que vivían una serie de aventuras en Andalucía, hablaban andaluz, y no solo hablaba andaluz el criado o la criada como veíamos en el resto de tele, sino que hablaban andaluz todos los personajes. Eso va forjando también una identidad, es también un ejemplo, ¿no?, de eso. Pues bueno, Canal Sur, la educación pública y un montón de historias han ido forjando pues, a una generación en la que el andalucismo, aunque sea en el sentido más intrínseco, más prepolítico, está en nuestra barriga, en nuestro ADN. Entonces, eso va marcando. En cuanto a educación, ¿qué te parece la deriva privatizadora de la Junta de Andalucía? Primero, tanto en materia universitaria, como se está confirmando en los últimos días, tanto como en dotar de dinero público a las concertadas. Bueno, es que el gobierno de Moreno Bonilla tiene un concepto, y es: todo se puede comprar y vender. Todo. La educación también. Entonces van a crear 2 universidades privadas y parece que van a hacer otras 2. Están dispuestos a concertar el bachillerato para cargarse los institutos públicos, están reduciendo líneas con los centros públicos. O sea, hay como toda una avanzadilla de políticas para hacer que la educación pueda privatizarse, porque en el fondo ellos entienden que todo se puede comprar y vender,
Y lo estamos viendo con Doñana. Creen que Doñana también se puede poner al servicio del mercado, del dios mercado. Entonces, eso es el gobierno de Moreno Bonilla, las políticas de Moreno Bonilla. Hagamos otra preguntilla, ¿vale? Esta es personal y de hecho tiene a su vez, vale la redundancia, porque te voy a preguntar, bastante responsabilidad, que precisamente cuán grande es la responsabilidad en este caso que crees detentar al tener que instituir una efigie política andaluza como Teresa Rodríguez al frente de la portavocía de la Junta andaluza. Yo tengo la suerte de no sustituir a Tere en la portavocía, solo en una pequeña parcela que es la portavocía en el Parlamento. Que lo que hemos hecho es un reparto de tareas en realidad, para que podamos cumplir nuestro compromiso de estar como máximo 8 años en la política profesional y volverte a tu instituto. Pues Tere vuelve a su instituto, cumple su palabra, que es de las pocas gente que lo hace, y después, por otro lado, pues ella, yo me encargo de una serie de tareas, ¿no? Pero ella sigue siendo la portavoz nacional. Para mí es un honor, una responsabilidad y algo que lo afrontamos de manera colectiva, con más gente, no es algo individual, menos mal. ¿Qué crees que es lo que más ha lastrado y lastra actualmente a la provincia de Cádiz? Yo creo que la falta de industrialización y la paulatina desindustrialización. O sea, que cierren Airbus para ampliar la planta de Getafe, porque al parecer los aviones que se hacen en Madrid deben ser como más buenos, más duros que los que se hacen en Cádiz. Que se hayan cargado la industria, o sea, gran parte de la industria vitivinícola y agroindustria de la comarca de Jerez, que en el campo de Gibraltar solo nos releguen a la industria más contaminante que nadie quiere y que peores puestos de trabajo genere. Bueno, ese es el gran problema de la provincia de Cádiz. A cambio, pues nos dejan los chiringuitos, contratados a la mitad de hora de las que están trabajando y cobrando 800 euros al mes. Ese es el modelo de Cádiz y de toda Andalucía, vamos. Quiero que contactes un poco con tu yo de dentro de 10 años, ¿vale? Y le preguntes precisamente que dónde estás, bueno, que dónde te verías dentro de 10 años, dónde te ves dentro de 10 años. Yo me veo trabajando orientado en un instituto. Me encantaría que fuera un instituto, pues porque fuera un instituto grande, pero que fuera un instituto de una zona donde haya pendiente mucho trabajo para empoderar a los chavales y las chavalas. Y bueno, pues me gustaría que fuera militando políticamente, por supuesto, en Adelante Andalucía, en una Adelante Andalucía más fuerte, más grande, que esté en todas las comarcas, pero yo hacerlo como profesor de instituto y en mi tiempo libre. Vale, y por último, pero no menos importante, ¿por qué crees que es tan necesario o importante que la gente conozca Espacio Andaluz? Porque es imprescindible, y diría que de las cosas más imprescindibles que hacen falta en Andalucía son medios andaluces, o sea, medios que cuenten el mundo desde Andalucía, que cuenten Andalucía desde Andalucía. Yo creo que eso es el trabajo que tenéis por delante, Espacio Andaluz, y que es admirable e imprescindible.